Doctores, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, doc. Bueno, listo, ¿todo bien? ¿Ya lograron ver la pantalla? Sí. Yo sí, sin problema. ¿Ya? Lo que listo. Pues muchachos, esta diapositiva la agregué, era la que tanto estaba buscando ayer el doctor, sobre los Esa, vectores correcto. y el triángulo de Einthoven. Pero colócale de Entonces, forma de presentación, ok. doctor. Bueno, ya. Ya, sí. Ahora sí. Entonces, era lo de cómo quedan proyectados los vectores en cada derivada. Entonces hay que guiarnos demasiado de este triángulo de Einthoven. Y no sé si los explico o lo paso de una vez, doctor. Bueno, yo ayer, fíjate lo que les decía el vector 2, ese QRS que está ahí, es la Aquí está. representación típica del QRS en D2 en una persona normal. Es simplemente la explicación del por qué las ondas Q pueden ser normales, para no confundirnos con las ondas Q patológicas, las cuales ya hablamos claramente en el día de ayer cuáles eran las características. No sé si alguno de los estudiantes tiene alguna duda con ese punto. Bueno, creo que no, o están dormidos. Entonces sigamos. Sigamos entonces. Ya vamos a iniciar con lo que viene siendo la localización electrocardiográfica. Cuando leemos un electrocardiograma, hay que tener muy en cuenta lo que viene siendo este plano exoaxial. Nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta para leer el electro. Entonces, dependiendo de las derivadas, digamos D2, ABF, D3, vamos a mirar lo que viene siendo la cara diafragmática del corazón. Esto es en el plano frontal, ¿no? Con lo que viene siendo ABL D1, podemos estar mirando la cara lateral en su porción superior, en la media. Y con respecto al plano, este es el plano horizontal, B1, B2, B3, B4 hasta B6. Con este vamos a mirar lo que viene siendo la porción horizontal de cómo van los vectores en el plano horizontal. Y siempre vamos a tener en cuenta que estos vectores vamos a mirar lo que viene siendo la cara anterior del corazón. En el plano horizontal vamos a revisar lo que viene siendo la cara anterior del corazón. Entonces acá tengo las derivaciones, las caras que observa cada derivación. Acá las tengo más explicadas, lo que viene siendo el plano frontal. Acá vemos que B1, B2 y B3 van a mirar las porciones del septum. El B4 va a observar lo que viene siendo el ápex. B5, B6 ya vienen observando la porción libre de la masa ventricular izquierda. Y volvemos acá. Entonces, en el plano, en el plano frontal, vamos a revisar lo que viene siendo el infarto de la cara inferior. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta las derivadas de 2, ABF y la D3, como vemos acá. Entonces, acá, ¿ven? ¿Se me fue? Como le digo, vamos a revisar siendo la cara diafragmática. Entonces, nosotros miramos en el electrocardiograma la D2, la D3 y la AF, que son las que están revisando la porción inferior. Y vamos a ver que estas aquí, como acá vemos, van a tener un supradesnivel. Pero entonces vamos a tener en cuenta que el supradesnivel está más hacia D3, o sea, que el supradesnivel tiene mayor altura acá en el D3. El dedo tiene un poco elevado lo que viene siendo el segmento de dedo, el segmento ST, y vamos a revisar ABF. Entonces vemos que en ABF también está el supradesnivel incluso más alto que en el D2. Entonces podemos inferir que el infarto debe estar entre
entre este ángulo, entre 90 y 130. Entonces ahí podemos estar infiriendo que el infarto está entre este ángulo, entre 120. Esto hay que tener muy en cuenta una cosa, las imágenes recíprocas. Las imágenes recíprocas del infarto de cara inferior las Cambiémosle vamos, ese nombre, José, señor, en vez de recíproca, imágenes en espejo. en espejo también, sí señor, sí señor. Listo. Entonces, estas son proyecciones que hay en la cara, más que todo esas imágenes en espejo, las vamos a observar en las derivaciones de la cara anterior. Acá las observamos en B1, en B3, B5, e incluso la D1 va a estar apoyando la ABL y la D1 va a estar apoyando esas imágenes en espejo. Como no tengo acá exactamente el electrocardiograma del plano horizontal, pero acá nos podemos dar cuenta que vemos el espejo de las derivaciones de 2 de ABF y de 3. Entonces, acá está para tener en cuenta eso. Pero, Doc, pero Entonces, fíjate que, digamos, a ver, para no enredarse, cuando sí, señor. tenemos, pero la mamá de la pared inferior es la ABF, ¿de acuerdo? Es ABF, es la derivada principal de la pared inferior. Sí, señor. Pero cuando nosotros tenemos supranivel del cemento ST, recuerden que hay morfologías que no son infartos, sino pueden ser una repolarización precoz, que hay una Ujú. pequeña elevación del punto J, sobre todo en personas jóvenes. Y tenemos la duda que si ese supranivel realmente se está tratando de una lesión subepicárdica, es decir, un infarto en evolución. La imagen en espejo te hace prácticamente el diagnóstico. Fíjate, la imagen en espejo de la pared inferior es la pared lateral. D1 ABL, B5, B6. Fíjate que en este electro que tienes abajo ahí, D1 y ABL hay infradesnivel claramente. Sí, ¿Sí lo señor. ves? Entonces, eso, póngale la firma, pueden firmar un cheque en blanco que el paciente tiene un infarto con lesión del cemento CT en evolución de la pared inferior. ¿De acuerdo? Ese electro, ¿qué ritmo tiene? ¿Quién dice que el electro que está ahí, qué ritmo es? No se me bloqueen. Semi, sinusal, Oh, Así, ¿dónde está la onda P? Muéstrenmela. Fibrilación, no, ¿Ah? una fibrilación, ¿Y por fibrilación qué una auricular. fibrilación? ¿Por qué fibrilación? no, fibrilación no es. ¿O por qué no es fibrilación? Quien dijo fibrilación, diga por qué fibrilación. Aquí tienen la ventaja que ni la cara les estoy mirando. Pues es la arritmia más común y no hay onda P. Y Pero no es porque sea la arritmia más común, eso no es una respuesta, o sea, no tiene nada que ver. No hay onda P, sí. ¿Y cuál es la otra característica? la distancia de las R, Correcto, que el RR es irregular. Ujú. No hay onda P, RR es irregular, el diagnóstico es fibrilación auricular, ¿de acuerdo? Eso como para que no Mm, queden las cosas ahí en el aire. Entonces fíjense que de 1 ABL infradesnivel, de 2 de 3 ABF supradesnivel, infarto con elevación del cemento CT de la pared inferior. ¿Listo? Sigamos, José. Seguimos en esta. Cuando vamos a revisar el infarto en la cara lateral, como le dije, ya vamos a mirar lo que viene siendo ABL D1 y sus imágenes en espejo las vamos a ver en B1 y B2, como se observa aquí. Ok, lo que les dije anteriormente, con ABL vamos a ver la porción superior de la cara lateral, D1 la porción media, B6 y B5 si el infarto se encuentra extendido, entonces vamos a encontrar los suprasniveles en B5 y B6. Cuando es infarto de la cara anterior, vamos a revisar lo que viene siendo el plano horizontal. Como le dije, este plano va a revisar todo lo que viene siendo la cara anterior. Acá tenemos las proyecciones de las derivaciones, las cuales revisa, las cuales son exploradas por esto. Vamos a agrandar acá un poco. Pero ahí se ve bien, Pero José, ahí se ve bien, no hay si voy a problema. dejarlos ahí. ¿Eh? Ah, ok.
Sí, para no, Entonces, como le tratamos vendría diciendo, de ser un poquito más rápido para poder avanzar. ok, ok, sí, señor. Entonces, acá vamos a ver, vamos a explorar el plano horizontal. Lo vamos a ver B2, B3, que vamos a tener incluso el supradesnivel acá. Y acá alcanzamos a ver un poco del cemento CT muy elongado. Entonces vamos a ver que es totalmente inverso al cemento, me confundí, o sea, No, vamos lo a que hay ver es la que, elevación del punto J, fíjate, elevación del punto J desde ajá, B2 hasta inclusive B5, ¿de hasta acá acuerdo? está llegando el punto J, hasta La acá, a elevación este del punto segmento. J, ¿correcto? Ajá, entonces el cemento ST lo vamos a ver acá elevado, vamos a ver B2 también que está en supradesnivel, como alcanzamos a observar. Voy a pasar la siguiente diapositiva y vamos a tener como tal unos criterios para tener en cuenta cuál es la arteria que se encuentra lesionada. Entonces, una elevación del cemento ST en B1 mayor a 2,5 milímetros o bloqueo de rama derecha con onda Q, no sé si no. Entonces, podemos inferir que la arteria lesionada va a ser la descendente anterior, pero en un segmento en nivel proximal, cuando vemos esto en B1. Con respecto, tendría la depresión del cemento ST mayor a 1 milímetro en D2, ABF y D3. Podemos inferir que la arteria en lesión viene siendo la descendente anterior, pero ya en un plano más distal. La depresión del cemento ST en D2, ABF, D3 es menor a 1 milímetro o incluso tiene supradesnivel en estas. Entonces podemos inferir que la lesión va a ser a nivel distal de la arteria descendente, pero va a estar comprometiendo la cara anterior de lo que vendría siendo el ápex. Incluso puede llegar hasta la porción inferior de la cara del corazón. Cuando observamos un infarto en la cara posterobasal, pues vamos a ver lo que vienen siendo las imágenes en espejo. Estas las vamos a ver en B1, B2 y B3. Vamos a obtener la morfología, viene siendo un vector R muy amplio, como vemos acá. Y vamos a encontrar el infradesnivel del cemento ST. Con respecto al infarto del miocardio asociado al bloqueo aorta, Devuélvete un momentico, José, para darles un datico ok, acá. sí señor. A ver, el infarto, el único infarto sin supra, incluso es pregunta para entrar a residencia. El único infarto sin supranivel del segmento ST que se tromboliza es el infarto puro de la cara posterior. ¿Por qué? Uno ve en el electro, lo único que ve es infradesnivel del segmento ST en B1 y B2. ¿De acuerdo? Pero el infarto de la cara posterior aislado es muy raro, porque eso implica simplemente una lesión muy distal de ramas pequeñas de la descendente posterior, que es una rama que viene en la arteria coronaria derecha. Entonces, ¿cómo hace el diagnóstico? Búscame una anterior donde se ve un trazado electrocardiográfico cualquiera. Cualquiera. ¿No? Entonces, pongamos el electro. Entonces, ¿qué pasa? Uno agarra el electro, vamos a centrarnos en B1 y B2, y vamos a suponer que en B1 y B2 tenemos infradesnivel. Es decir, como si tuviéramos una lesión subendocárdica del septum interventricular. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Sí, señor. Si yo agarro ese electro y lo levanto, agarro el trazado con mis manos y lo volteo, yo volteo el electrocardiograma y lo pongo a contraluz. Esto solamente lo enseñamos nosotros los cardiólogos, porque también están a parar bolas a esa vaina. Lo ponemos a contraluz y miramos B1 y B2,
lo que veíamos como infradesnivel del segmento ST, al yo voltear el electro, ¿cómo lo vería? Como supradesnivel del segmento ST. ¿Correcto? ¿Y qué pasa? ¿Qué estoy haciendo al voltear el electrocardiograma? Simplemente estoy haciendo como si el paciente estuviera en prono y le estuviera colocando los electrodos en la pared posterior, o sea, en la espalda, en la misma ubicación que va de 1 a B6, pero en la espalda. Entonces, así es que hace el diagnóstico de un infarto de la pared posterior. Pero casi nunca se hacen derivadas en prono. Casi nunca los médicos piden eso, porque es muy infrecuente. Pero ¿qué pasa? Aquí viene otro dato clave. Cuando nosotros tenemos un infarto de la pared inferior, más del 50% de las veces, es decir, cuando vemos supradesnivel del segmento ST en B2, D2, D3 ABF, el 50% de las veces se acompaña de infarto de la pared posterior. ¿Y cómo lo vemos? Cuando vemos en B1 y en B2 el infradesnivel. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos un infarto inferior en evolución con ST y vemos B1, B2 con infradesnivel, uno dice es infarto inferoposterior. ¿De acuerdo? Es diferente esto al fenómeno en espejo, porque el fenómeno en espejo del infarto inferior es en la pared ¿qué? Lateral, ¿cierto? Que ya lo aprendimos. Entonces, vamos a ver infradesnivel del segmento ST en B1, B2, B5 y B6 o de 1 a BL. Que esos últimos 4 sí son fenómeno en espejo, pero el infradesnivel en B1 y B2 en la pared en el infarto inferior es compromiso de la pared posterior. ¿Estamos claros? ¿Sí me comprendieron? Sí. Listo, sigamos. Acá. Ese ya, ok. Esto, acá lo que queremos ver es detectar el paciente que tiene un infarto agudo al miocardio, pero que tiene una morfología del complejo en el complejo QRS de bloqueo de rama izquierda. Entonces, esta la podemos observar en las derivaciones precordiales derecho, B1, B2 y B3, con ondas Q patológicas o con un complejo QRS con supradesnivel del ST. Como acá podemos observar un complejo QRS, una onda. Se perdió el sonido, José. Aló. Se había perdido el sonido. ¿Ya? ¿Ya me escuchan? Ya. Entonces, acá, como les venía diciendo, acá alcanzamos a observar ese complejo QRS muy anómalo de morfología y observamos el supradesnivel del segmento ST. Entonces se crearon como tal unos criterios, el de Garbosa, que viene siendo, como les decía, para identificar el infarto agudo del miocardio con paciente de bloqueo de rama izquierda, que tiene una sensibilidad del 78% y una especificidad del 90%. Entonces, acá consta de criterios con una cantidad de puntos. Venga, les explico eso porque si no se me van a enredar. Ok. Para que sea más rápido y práctico. ¿Ok? Hay una cosa que ustedes se tienen que grabar. Una ley eléctrica que dice que en los bloqueos completos de rama, ¿qué quiere decir bloqueo completo de rama? Que el QRS esté ancho, ¿cierto? QRS ancho es mayor de 120 milisegundos o más. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿cierto? Entonces, en los bloqueos completos de rama, una ley eléctrica dice que la despolarización, es decir, el QRS, es opuesto a la repolarización. La despolarización es opuesto a la repolarización. Es decir, que si el complejo QRS en bloqueo completo de rama izquierda en B1 es predominantemente negativo, como el complejo de la mitad, el segmento ST y la onda T son positivas. Eso es normal. En B5 y B6
en bloqueo completo de rama izquierda, el complejo QRS es RR', es decir, predominantemente positivo. Por lo tanto, el segmento ST y la onda T son negativas. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Una cosa, por lo tanto, dicho esto, en bloqueos completos de rama, bien sea derecha o izquierda, nunca, jamás, forever and ever, tienen que decirme que el paciente tiene lesión o isquemia ni subendocárdica ni subepicárdica. Eso se pierde en bloqueos completos de rama. Jamás se puede decir que el paciente tiene lesión o isquemia ni subendocárdica ni subepicárdica. ¿Listo? Eso lo tienes que grabar. Por lo tanto, a partir y entendiendo esto, más fácil es el criterio de Garbosa. Fíjense cómo el criterio A, ese criterio A tiene el QRS predominantemente positivo. Estamos hablando de bloqueo completo de rama izquierda. Por lo tanto, eso es B5 o B6, porque es RR'. ¿Cómo debería estar el segmento ST? Infradesnivelado, ¿cierto? Por la ley eléctrica. Pero fíjense que como señala la flecha, no hay infradesnivel, sino hay supradesnivel del segmento ST. Y fíjense la palabrita que está arriba en violeta. Dice concordante. Es decir, que la despolarización es concordante con la repolarización. Un criterio. El siguiente, en el complejo de la mitad, RSR. Si estamos en bloqueo de rama izquierda, ese complejo predominantemente negativo, como lo señala la flecha, el segmento ST, como aparece en el círculo, debe estar supradesnivelado. Se mantiene la, digamos, la ley eléctrica, pero este segmento ST está muy elevado, más de 5 milímetros, demasiado elevado para lo que debería estar normalmente en presencia de bloqueo de rama. Ese es el otro criterio. Y el siguiente abajo, estamos en B1, B2, B3, en bloqueo completo de rama izquierda, en el cual el QRS es predominantemente negativo. Fíjense, el círculo rojo dice que hay concordancia, es decir, el segmento ST está infradesnivelado, es decir, también hacia abajo, es decir, también negativo. Y vuelve la palabra en violeta, dice concordante, es decir, se pierde la ley eléctrica. Es muy simple, es la manera más fácil de entenderlo. Yo creo que está claro. ¿Alguien tiene alguna duda? Ahora, muchachos, esto no es tan fácil, ¿de acuerdo? No, y no es tan frecuente, pero es para tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Están como dormidos o están pero recibiendo todos, mejor dicho, absorbiendo como una esponja o estoy explicando muy bien? Una de las tres. Está claro, doctor. Está explicando bien. Listo, sigamos entonces. Ya lo que viene siendo otro criterio diagnóstico viene siendo los biomarcadores. Hay que tener en cuenta que el más específico, el más sensible para detectar un infarto viene siendo la troponina I o la T, que son cardioespecíficas. El tiempo de detección de esta la encontramos en un tiempo de 2 a 4 horas. Su pico máximo está a las 12 horas y tiene una duración de 5 a 10 días. Esto acá también podemos encontrar lo que viene siendo la CKMB, que también pues no tiene una especificidad para el infarto, porque esta lo podemos encontrar incluso en lesiones de músculos esqueléticos, incluso en una inyección intramuscular podemos encontrar elevadas, entonces no es tan específica, pero entonces esta tiene un tiempo de detección de 4,5 horas, un pico máximo de 12 horas y la duración la podemos encontrar a los de entre 2 y 4 días. ¿Qué es lo que pasa acá? Que José, pero una si cosa, los biomarcadores me salen muy altos. Doc, una cosa. Sí, señor.
Fíjate que dice CKMB masa. Lo que tú acabas de explicar de la CPKMB, sí, es lo que usábamos antes, cuando no existía la troponina. La troponina la tenemos hace aproximadamente en nuestro país estamos en el 2020, un año para el olvido, por ahí unos 12, 14 años. Pero antes lo que usábamos solamente la CPKMB. La CPKMB tiene 3 isómeros, 1, 2, 3. El 1 es más específico para el miocardio, el 2 estriado en general, esquelético, y 3 cualquier músculo. Pero la CPK, entonces, igualmente tenía buena sensibilidad, pero poca especificidad para que fuera un infarto agudo del miocardio. Nosotros teníamos que hacer unas curvas y demás. Con la troponina se ha simplificado eso, pero lo que aparece ahí es CPK-MB masa. Cuando se dice masa, es que la MB que mide es la MB tipo 1. Por lo tanto, esa sí es más específica del músculo miocárdico, pero es menos sensible que la troponina. En Colombia no lo usamos. Entonces usamos la troponina I o la troponina T. ¿De acuerdo? Pero yo me imagino que ahorita vas a mencionar que hay múltiples causas de elevación de troponina, supongo yo. Y la mioglobina simplemente es como un dato que es lo primero que se eleva, pero bueno, como dijiste, una inyección, un golpe, un trauma jugando fútbol, cualquier cosa, eleva inmediatamente la mioglobina, por lo tanto no se usa. Lo que usamos es la troponina, ya ni siquiera la CPK la usa nadie, ni la toma, ni nadie. ¿De acuerdo? Entonces sentemos en la troponina, ¿de acuerdo? Ok, sí, señor. Pues vamos a tener en cuenta que si estos biomarcadores salen muy altos, esos no tienen una relación máxima con el tamaño del infarto, con el tamaño del infarto. ¿Por qué? Porque cada célula va a tener su cantidad diferente de troponina, entonces no podemos decir que si me sale muy alta, la extensión del infarto es muy voluminosa. Entonces, si los biomarcadores salen negativos en las primeras 6 horas de inicio de síntomas que sugiere el síndrome coronario agudo, se realiza uno control después. No sé si ese sea el tiempo correcto, pero entonces No, acá lo 6 tenemos horas, como lo 6 dijimos ayer, horas. en una explicación de O- otro puntico, 6 horas. Ok, sí señor. Dale. Y también podemos encontrar una reacción inespecífica que refiere a una leucocitosis. Pero entonces eso no es, como viene diciendo, inespecífica. Podemos encontrar entre 12.000 y 15.000 leucocitos por microlitro. Doctor, no encontró lo de las causas de la troponina y no va a hablar de ellas porque no. Bueno, la troponina tiene un sinnúmero de causas que la elevan. Hay una cosa acá que se llama tropomanía. El paciente ingresa con una uña encarnada y le toman una troponina. ¿Por qué? No entiendo todavía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hacemos nosotros el diagnóstico de infarto, tenemos, como tú lo dijiste ayer, una diapositiva, hay 4 ítems, ¿cierto? Tenemos que tener síntomas de isquemia, cambios electrocardiográficos, marcadores de injuria o imágenes, ¿de acuerdo? La troponina sola no hace diagnóstico de infarto, ¿de acuerdo? Como lo dijimos ayer, por ejemplo, un síndrome anémico puede elevar la troponina y hay 5, 6, 7 causas bastante importantes siempre a tener en cuenta que nos eleva la troponina. Les enumero: un evento cerebrovascular, una embolia pulmonar, una sepsis severa, traumatismos severos extensos, quemaduras extensas severas, son causas muy frecuentes de elevación de troponinas. Por lo tanto, no siempre que una troponina se eleva quiere decir un infarto, ¿de acuerdo? Debe existir una variación, lo que denominamos un delta de troponinas. Cuando tú sospechas que realmente ese paciente tiene un síndrome coronario, uno hace troponinas seriadas para ver la evolución. Otra causa es 2 frecuentes muy importantes de elevación crónica de troponina. 3 causas. La enfermedad renal crónica, recuerden que la troponina se depura por el riñón. 2, las enfermedades tiroideas, predominio hipotiroidismo no controlado. Y 3,
la enfermedad coronaria crónica isquémica, lo que actualmente denominamos síndromes coronarios crónicos. Es un término nuevo que salió el año pasado en el Congreso Europeo de Cardiología en París. El término ahora actual es síndrome coronario crónico. Es causa de manera crónica elevación leve de troponinas. Entonces, no podemos mirar solamente que la troponina es el diagnóstico. Fíjense que en la clase con los internos les dije, me presentan un paciente. Doctor, este paciente llegó porque tenía 3 días de dolor en el pecho. No me hacen descripción del dolor, no hacen análisis. Y la troponina le salió en 8. Y yo le digo, a mí qué me importa que la troponina le ha salido en 8. Dígame cómo es la característica del dolor. Dígame cómo es el examen físico del paciente. Y dígame qué tiene en el electro. Ay, no, doctor, no he visto el electro. Estamos mal, muy mal. O sea, esto tiene una secuencia diagnóstica. La troponina es lo último. De hecho, la troponina tiene que implicar que la enfermera le tome la muestra de sangre, ir al laboratorio, hacer un proceso que puede demorarse 60, 90, 120 minutos, no lo sé. Eso a mí no me hace perder todo ese tiempo a hacer un adecuado diagnóstico. O sea, yo no puedo esperar la troponina para hacer un diagnóstico de un infarto, ¿cierto? Entonces, hace 20 años, ¿cómo diagnosticábamos los infartos? Seca. Si no existía la troponina, o sea que no existían los infartos. Entonces, la troponina es muy buena, es importantísima, pero hay que saberla interpretar. No me pueden hablar primero de troponina antes de haberme interpretado todo lo que es una historia clínica adecuada y lo del electrocardiograma, que esto toma 10 minutos. Este punto se me olvidó decirlos ayer. En el proceso diagnóstico, un paciente con dolor precordial, tú tienes 10 minutos para hacer una historia clínica dirigida, un examen físico dirigido y toma e interpretación de un electro. Paciente con dolor precordial, por ejemplo, si es una dama, yo no le pregunto a qué edad fue la menarquia. ¿Eso qué importa en este momento? ¿Sí me entiendes? O sea, algo dirigido y enfocado a las causas de dolor precordial. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso de las troponinas. Primero, una secuencia diagnóstica y después sí interpretamos las troponinas y muy probablemente, si los electros son normales, el examen físico normal, la secuencia de troponina puede llevar a un diagnóstico de un infarto sin ST o una injuria miocárdica no isquémica, como lo denominamos, que es el infarto tipo 2. ¿De acuerdo? Entonces, no es que esto sea la panacea. Si es bien interpretado, es la panacea. Si es mal interpretado, es la hecatombe diagnóstica para los médicos. Porque la troponina le sale negativo, ¿y qué pasa? Al paciente le dan salida, y los pacientes lo que tenía es una disección aórtica. Y llega a las 6 horas muerto el paciente. Porque la troponina no se elevó y el electro estaba normal. ¿Cómo estaba la auscultación? Uy, no, doctor, no lo auscultamos. ¿Sí me entienden el mensaje? O sea, uno es médico. Uno no lee exámenes así por leer. Esto requiere un proceso. Y mucho más ustedes, por eso me detengo acá, que es más importante que ustedes se le metan eso en la cabeza. ¿De acuerdo? Sí, señor. Continuamos. Como examen complementarios, lo generalmente que se pide viene siendo un ecocardiograma para mirar posterior al infarto la viabilidad, el tamaño del infarto y del miocardio, ¿no? Entonces también podemos sumar un RX de tórax, un cuadro hemático, la PT-PTT, creatinina, electrolitos y tener un perfil lipídico. Bueno, el ecocardiograma no, de entrada no es urgencia. O sea, de entrada no. estamos en el contexto de un infarto con ST, vamos a definir si este paciente lo vamos a trombolizar o no. El ecocardiograma no de entrada no se hace a menos que en el contexto de un dolor precordial tú no tengas claro cuál es la causa. Te ayuda para asociar buscar el diagnóstico, ¿de acuerdo? La placa de tórax de entrada se pide y digamos la química general, todo paciente pues se le pide plaquita de tórax, su cuadro hemático, la función renal, electrolitos, tiempos de coagulación. Perfil lipídico no. El perfil lipídico no se pide nunca en urgencias. En un contexto de síndrome coronario agudo,
Los lípidos pueden variar mucho de su estado real del paciente, pueden salir normales, pueden salir altos, eso no te dice nada. El perfil lipídico te sirve a posteriori, cuando el paciente ya casi que en la alta, para buscar Sí. metas de tratamiento en pacientes con enfermedad coronaria. Así que el perfil lipídico lo sacas de urgencias. ¿De acuerdo? Ok, sí, sí, señor. Dale. Y acá, por último, esa parte, vamos a mirar que estos pacientes se estratifican. Existe una clasificación de Kilby-Kimball que es para mirar el estado hemodinámico en que se encuentra el paciente. Esto es cuando del infarto agudo miocardio el paciente se complica con una disfunción ventricular, entonces vamos a tener en cuenta esta clase funcional en la que en la 1 podemos encontrar que el paciente tiene ausencia de signos de insuficiencia ventricular izquierda. En la 2 ya podemos encontrar una insuficiencia cardíaca moderada manifestada con el R3, un ataque taquipnea, estertores, hipertensión venopulmonar, una congestión hepática y venosa. En la clase funcional 3 encontramos una insuficiencia cardíaca severa que puede evolucionar hasta un edema pulmonar y en la fase 4 ya sería un shock cardiogénico. Y nos predice la mortalidad de ese paciente, como vemos acá. Perfecto. En la escala de Grace también para clasificar el riesgo de paciente, acá encontramos lo que decía en la guía de la Sociedad Colombiana de Cardiología, decía que es preferible usar esta escala para tener en cuenta el pronóstico, ¿cómo le digo? Sí, pronóstico de Como el muerte. riesgo. Sí, el pronóstico de muerte más que todo. Entonces, Establece riesgo, son 7 criterios. sí, señor. Antes Ya. que la TIMI, o sea, si no tenemos en cuenta esta o si no la tenemos presente, podemos tener en cuenta lo que viene siendo el score TIMI. Esta no la podemos ver por edad, la frecuencia, la tensión arterial sistólica, la creatinina y la clase de clip que vimos posteriormente. Entonces cada una suma un punto no, tiene sus puntos y la vamos a comparar ya sea con la clase de riesgo Grace de muerte intrahospitalaria. Entonces acá vemos los puntos y tenemos en cuenta esta comparación igual con la muerte después de la alta hasta los 6 meses. Igual manera lo podemos comparar y podemos predecir más o menos la muerte que tiene este paciente. Cuando no tenemos en cuenta esa escala Grace, podemos mirar que viene siendo prácticamente lo mismo, pero esta ya consta de 14 puntos. Miramos la historia del paciente, la edad, si el paciente tiene patologías de base, el examen físico, y la presentación. Entonces acá tenemos la comparación con respecto a los puntos y la probabilidad de muerte a los 30 días. Mira, eso es Ya, importantísimo. Entonces, fíjense cómo. Ya este es el siguiente punto. ¿Cuál es el objetivo mío? Que ustedes cuando hagan un diagnóstico le pongan a todo nombre y apellido. Por ejemplo, entonces, paciente. Bueno, cuando llega el paciente, por ejemplo, bueno, dolor torácico en estudio, eso es lo más chimbo que hay. Pero entonces la idea es paciente con infarto agudo de miocardio, con elevación del cemento CT, escala de Grace, bajo riesgo alto. Que la persona que lea la historia y si tiene conocimiento de esto, pues sabe dónde meter al paciente. Tú te imaginas ya el paciente. ¿De acuerdo? ¿Yo qué hago? Porque si tú me puedes colocar un paciente que entre con un Grace, un Grace intermedio, por ejemplo, que te daría 130 puntos, pero el paciente tenía un Kimball 3, pero no me daba puntos por la edad, no me daba puntos por la frecuencia mayor, no pasaba ese rango intermedio, ¿cierto? Pero si yo tengo un Kimball 3, ¿pienso en qué? En edema pulmonar. Entonces, ¿qué hago yo? Paciente con infarto de miocardio, con o sin elevación del cemento CT, Kimball tal, Grace tal, ¿de acuerdo? Y el Grace es fundamental, cuando hablemos de infarto sin elevación del cemento ST, porque el Grace
me va a determinar en qué momento yo debo hacer la angiografía coronaria a ese paciente. A diferencia, con lo que estamos hablando de infarto con elevación del segmento ST, que la estrategia inicial rápida, lo más pronto posible implementarlo, ya sabemos que va a ser trombolisis o angioplastia. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante. Y la escala Grace no hay que aprendérsela, eso lo coloca en el celular y es un cuadrito ahí chimbo que uno le da los datos, pim, 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 y ya. Es como la escala de Kirchhoff-Gauss, que debemos tenerla en el celular para hacer depuración de creatinina, calcular los datos y ya. ¿De acuerdo? Pues si el celular lo tenemos es para, no solamente para las redes sociales, sino para todas estas aplicaciones de medicina. Entonces, por eso es importante esta escala, ¿vale? Y no la usan, la gente no la usa. Y tú cuando la aprendes, encasillas al paciente y sabes para dónde va el paciente. ¿De acuerdo? Señor. Bueno, sigamos. Y ya iniciamos con el tratamiento, que aquí es muy importante tener en cuenta el factor tiempo, que es como lo más importante. Entonces, si nosotros logramos una intervención oportuna, hay menor pérdida de cardiomiocitos por la necrosis, incluso nos limita el tamaño, limita la extensión del infarto en los primeros días por la disminución de la respuesta inflamatoria, altera la remodelación ventricular por intervenir en la cicatrización y producir necrosis en bandas, la arteria ya no será ocluida y es posible hasta el 50% del miocardio isquémico si se trata los primeros 90 minutos. Por eso es que hay que tener en cuenta el factor tiempo. Y acá viene siendo un resumen de esto. Entonces, lo más Un demorado. resumen, no, José, eso es lo más importante. Sí, O sea, señor. las cosas importantes del tratamiento es esto que tenemos que grabárnoslo. Sí, señor. Lo más demorado que nos complica esta cosa es el retraso que tiene el paciente a consultar a algún centro médico. Entonces, ¿cómo venía haciendo el doctor cuando el paciente tiene contacto con el médico para paciente contacto médico, diagnóstico, lo debemos hacer en menos de 10 minutos? Acá lo encontramos. Hay que tener en cuenta que si tenemos presente la ICP, entonces si tenemos presente la ICP, que es la intervención que se hace si estamos en un centro que sí la tiene disponible de inmediato, este procedimiento, el contacto del paciente con el dispositivo debe estar en menos de 60 minutos para hacer la referencia. Dice que no está disponible la ICP, en centros sin ICP, tenemos como un plazo máximo de 120 minutos, entonces si el paciente es trasladado a un sitio que tenga la ICP, esto se debe hacer en menos de 90 minutos, pero si el paciente sabemos más de 120 minutos porque no está disponible la ICP, este paciente recurrimos de una vez a la fibrinólisis para de una vez. José, se perdió un poquito el audio. No, pues devuélvete un segundo. Eso. Ok. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, señor. Okay, déjame, vuelvo y todos tenemos claros que el ICP, ¿no? La intervención coronaria percutánea, es decir, angioplastar e implantar un stent en el vaso culpable del infarto. Vamos a hacer un resumen otra vez. El retraso del paciente está dado del momento en que él siente el dolor hasta que llama y esté en contacto con un médico, bien sea en la ambulancia o a un centro sin hemodinamia o a un centro con hemodinamia. Fíjense que en los 3 puntos yo les dije a ustedes, 10 minutos tenemos para hacer el diagnóstico de infarto con ST. Se los dije, ¿cierto? Ahí está. Eso no me lo inventé yo. El paciente en la ambulancia, pues obviamente, dependiendo de dónde lo lleve, entonces si vamos a un centro sin hemodinamia como el Hospital Erasmo Meos, nos llega el paciente en ventana de trombolisis. ¿Qué es ventana de trombolisis? Menor a 12 horas, ideal menor de 6 horas, ¿cierto? Entonces, si el paciente, estamos en el Hospital Erasmo Meos, tenemos un infarto con ST de la pared anterior,
Entonces llamamos, no, este paciente lo pueden recibir en hemodinamia que hay en la Médica Duarte, en la Santana o en la San José. Sí, allá me la reciben en menos de 2 horas, ¿sí? Entonces lo mando para allá. Obviamente le hago todo el tratamiento aparte, no lo trombolizo y lo mando a angioplastia. Pero si me dicen que como el 90% de los casos, no, doctor, eso no lo aceptan, no tiene ARS, no hay convenio. Entonces uno supone que más de 2 horas decidimos si vamos a hacerle fibrinolisis al paciente, hacemos el chequeo de las causas de de contraindicación de trombolisis y debemos hacer la trombolisis en 10 minutos. En 10 minutos iniciar la trombolisis, bien sea cual que tengamos, tenecteplase, reteplase, alteplase o septoquinasa, que generalmente ya casi no usamos nunca, pero eso es un tema más adelantico. El paciente, si llega a un centro de hemodinamia, debe hacerse la angioplastia primaria en los primeros 60 minutos, que es el paso de la guía. Antes se denominaba puerta, aguja, balón. ¿Ok? Ahora se denomina paso de guía. ¿Qué es paso de guía? Cuando pues el hemodinamista, el cardiohemodinamista, le hace la punción, bien sea femoral o radial, llega con el catéter de angioplastia y pasa la guía a través de la coronaria del vaso lesionado. Se denomina paso guía. ¿De acuerdo? Entonces una cosa es el retraso del paciente y otra cosa es el retardo o retraso del sistema. Pasa a la siguiente, que son la terminología, que es súper importante. ¿Esta? Esa es súper importante. Entonces, esto es el resumen de los objetivos más importantes relativos al tiempo. ¿Aló? ¿Me Sí, sí, escuchan? tranquilo. Ok. Entonces, el tiempo máximo desde el contacto médico-paciente hasta el electrocardiograma y el diagnóstico lo debemos hacer en menos de 10 minutos. Aquí está el resumen. La máxima demora prevista entre el diagnóstico del infarto agudo del miocardio con elevación del ST y el contacto del paciente para la ICP primaria, lo que llama paso de guía, para escoger entre las estrategias de la ICP primaria o la fibrinólisis, lo debemos hacer en un plazo de menos de 120 minutos. Entonces a eso se refiere si está disponible la ICP o si no está disponible la ICP. La máxima demora entre el diagnóstico del infarto agudo miocardio y el paso de la guía entre el paciente que se presenta en un centro con ICP, en el centro con ICP, debe ser menor a 60 minutos, menor o igual a 60 minutos. La máxima demora entre el diagnóstico del infarto y el paso de guía entre los pacientes que son trasladados y tiene disponible la ICP debe ser en menos de 90 minutos. La máxima demora entre el diagnóstico del infarto agudo del miocardio hasta la administración de un bolo de fibrinólisis, el paciente que no puede cumplir con los plazos indicados de la ICP, o sea que no está disponible la ICP, lo debemos realizar en menos de 10 minutos. La máxima demora desde el inicio de la fibrinólisis hasta la evaluación de su efecto, ya sea éxito o fracaso, o sea que la fibrinólisis me puede funcionar o no, va a ser de 60 a 90 minutos. Y la máxima demora del inicio de la fibrinólisis hasta la ICP, si funcionó la fibrinólisis, debe ser entre 2 a 24 horas. Claro está, si está disponible la ICP. Entonces, este es un resumen. El paciente me llega con el síntoma de angina típica, esto mayor a 30 minutos, es punzante, los síntomas que tiene ese paciente. Entonces nosotros lo tenemos como un síndrome coronario agudo, como diagnóstico presuncioso. El electrocardiograma, le hacemos el electrocardiograma, verificamos que el paciente tiene la elevación del ST. Si los biomarcadores salen positivos, lo diagnosticamos de una vez con elevación del ST. Una vez el paciente ingresa al servicio de urgencia sin diagnóstico todavía, pero con la sintomatología concordante a la isquemia, o sea, todo debe ser concordante a que el paciente puede tener el infarto agudo al miocardio. Le administramos antitrombolíticos que se recomienda la ACI más el clopidogrel, clopidogrel, es una terapia dual.
Esos no Esto, son antitrombóticos, son antiagregantes plaquetarios. Ojo con los temas. ok, Son sí. antiagregantes. Pero ven acá una pregunta. ¿Pero vamos a hablar de los trombolíticos en algún momento? Sí, sí, señor. Sí, Ok, señor. ok. Esto, si el paciente, yo no sé si todavía sigan usando lo que viene siendo la mona. Entonces, No, si el paciente, no, no. yo lo coloqué Ahorita ahí le como, explico por qué. ok. Entonces, si el paciente llega desaturado, se le administra el oxígeno durante 6 a 12 horas posterior a la valoración en una cantidad de 2 a 4 litros por minuto y al paciente le controlamos el dolor, ya sea con nitroglicerina o el sulfato de morfina, que pues por recomendación el sulfato de morfina es mejor que lo agregue un especialista, Dos no cositas ahí. nosotros. Ok, Dos cositas ahí. Vengamos, en las cargas se va a hacer carga de ASA 300 miligramos y carga de clopidogrel 300 miligramos. parece bien. Cuatro tabletas de 75. No es punto de discutir ahora, pero digamos, ya cosas muy específicas, si usamos clopidogrel, o usamos otro agregante, o usamos menos carga, si vamos a hacer angioplastia, pero bueno, eso no importa para ustedes en este momento. El oxígeno, si está desaturado, si no está desaturado, no hay que ponerle oxígeno. Tengo Ujú. pacientes con 10 días esperando un cateterismo y porque tuvo un infarto y saturando 98% y le ponen el oxígeno todavía. Eso es perder plata, eso es ignorancia y eso recuerde que el oxígeno produce vasoconstricción coronaria a largo tiempo. Entonces es deleterio. La nitroglicerina, solamente si el paciente tiene persistencia de dolor, me encanta la nitroglicerina, siempre y cuando el paciente no tenga hipotensión. Si tiene hipotensión, no podemos usar nitroglicerina No y a podemos darle. razón de, y la dosis es 0.25 microgramos kilo minuto y llevarla inclusive hasta 10 microgramos kilo minuto, pero generalmente esos pacientes no requieren mayor de 1 o 2 microgramos kilo minuto, a menos que estén en contexto de una emergencia hipertensiva. Vamos a usar, perdón, nitroglicerina o nitroprusiato de sodio. La morfina, excelente, excelente para el control del dolor, pero ojo, si el paciente tiene bradicardia No o se les da. frecuencia cardíaca limítrofe, o el paciente tiene dificultad respiratoria, o el paciente tiene un infarto de la pared inferior, está contraindicado, porque la morfina es depresor del sistema respiratorio, produce bradicardia. ¿Cuáles son Vagotónico. los infartos vagotónicos, como lo dijo ayer usted? ¿Quién se acuerda? ¿Y Sí, cuáles son los señor. adrenérgicos? Sí, señor. ¿Cuáles son? Adrenérgicos, pared anterior, vagotónicos, por eso son Adrenérgico. Ajá. taquicárdicos, Sí, señor. ¿cierto? En la Vagotónicos, pared carga. inferior, por eso son Bastante. bradicárdicos. Entonces ahí Sí, se señor. contraindica. Por eso esa palabra mona digamos, no la metamos en la cabeza ya, porque entonces se nos olvida que la morfina no la podemos usar en el infarto de la pared inferior, la colocamos y el paciente se choqueó. Exactamente, sí, señor. Entonces esa palabra mejor eliminarla. Ok, Sí. seguimos. Y viene siendo la estrategia, el algoritmo que a mí me pareció como más importante. Entonces, un paciente que es de una vez diagnosticado como infarto agudo del miocardio con elevación del ST es candidato para la ICP. Entonces, si el paciente, no sé si quieren que se lo explique porque eso ya se lo Pero eso ya lo explico. hablamos, ¿no? Sí, 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 señor. Entonces, Dos cositas importantes. Es que en la definición, los últimos tres, me tocó levantarme acá, entonces no escuché si lo dijiste. El concepto hay un concepto que se denomina terapia farmacoinvasiva. ¿Habían escuchado? no, señor. Ok, ¿qué es terapia farmacoinvasiva? El paciente, si quieres, no, devuélvelo. Es que creo que yo tenía una por ahí, pero no Devuélvela, por recuerdo. favor. En esta, ¿sí? No, devuélvela. A partir de ahí, devuélvela. Devuélvela. A ver. Listo, déjala ahí. Entonces hay dos
El concepto es terapia farmacoinvasiva. Cuando tenemos, y con esta me toca terminar, yo mañana sábado, si quieren, les terminamos en 30 minuticos lo que falta. Dos términos claves en infarto con elevación de cemento ST, modernos. Ustedes tienen que hablar siempre con lo moderno, así como queremos tener mejor celular, tenemos que tener mejor conocimiento médico. Se llama terapia farmacoinvasiva. ¿Qué es farmacoinvasiva? En el contexto de infarto con elevación de cemento ST, nosotros vamos a abrir la arteria, ¿cierto? Bien sea con trombolíticos, pero con fibrinolíticos, ¿cierto? Fármacos, o con angioplastia, más un implante de stent. Tú vas a abrir la arteria que está ocluida en ese momento, porque un infarto con ST produce oclusión total del vaso coronario. Tú quieres abrir la arteria, ¿listo? Tú ya la abriste, perfecto. La abriste con trombolíticos, fibrinolíticos, que vamos a ver cuáles son los criterios de trombolisis, de fibrinolisis o trombolisis exitosa, o que le colocamos un stent. Perdón, es que me entró una llamada. Pero al paciente, debemos mantenerle el vaso abierto. Si ya usamos la angioplastia, pues ya el stent está implantado, ¿de acuerdo? Pero si usamos trombolíticos o fibrinolíticos, tú le abriste el vaso, el coágulo lo lisaste, hiciste lisis del trombo, pero debemos mantenerle el vaso abierto. Y ahí es donde viene el término de terapia farmacoinvasiva. Lo trombolizamos porque el paciente no podíamos llevarlo a angioplastia. Listo. Pero tenemos que llevarlo a una angioplastia. Listo, perdón, esa gente es intensa. Devuélvete en la de los conceptos, por favor. En la de los conceptos, en el cuadrito de las definiciones. No, de la definición, ese. Entonces, fíjate abajo, el tiempo, el intervalo, desde el inicio de fibrinolisis hasta la angiografía, de 2 a 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hicimos fibrinolisis, tuvimos reperfusión por los criterios que veremos después, pero en las siguientes 24 horas debemos llevarlo a angiografía para implantarle el stent del vaso culpable. Eso se llama terapia fármaco-invasiva. Fármacos y lo invasivo con el cateterismo. ¿Ok? Y la angioplastia de rescate se denomina cuando nosotros hacemos fibrinolisis, ¿cierto? Lo trombolizamos al paciente, pero no hubo criterios de reperfusión, que lo veremos ahorita, que no resolvió el dolor, que no se resolvió el cemento ST. Ese paciente debemos llevarlo a una angioplastia de rescate. Ya no se denomina angioplastia primaria, sino angioplastia de rescate por fibrinolisis fallida. Correcto. Entonces, los conceptos son claros. ¿De acuerdo? Muchachos, los tengo que dejar 1 hora. Duramos acá. Vuelvo y les digo, esto es un poquito largo, pero todo el mundo cuando habla de cardiología piensa en infarto. Yo creo que este tema es clave. Entonces, si quiere, mañana sábado les podemos cuadrar temprano, les digo, y hacemos yo creo que en 30 minuticos es suficiente para terminar mañana. Sí, ya solo quedan pocas diapositivas. Y ya terminamos. Sí, pero es importante hablarla. En 30 minutos vamos a hablar eso mañana, si todos están de acuerdo, o si o si se van a ir al río Azul a bañarse, o qué. Estamos en cuarentena, ¿no? Toca estudiar. Mañana temprano cuadramos la hora, porque obviamente tengo trabajo en la mañana también, y terminamos el tema de infarto. ¿Me parece? Bueno. ¿Perdón? ¿Me escuché? Sí, doc. Sí, Listo, que muchachos. sí, doctor. Vale, muchachos. Gracias. Vale, gracias, doc. Chao. Buen día. Hasta luego.